sino que está haciendo una pregunta más amplia sobre el papel del Estado y el valor de las vidas humanas. La cita se refiere a la pregunta que Astafiev planteó sobre si el Estado debería priorizar la protección y el bienestar de las... Claro, esto nos lleva al debate del rey pez, esto no tiene nada que ver. Y digo, vamos a ver, vamos a colaborar, porque si no, vamos a llevarnos bien. Intentemos encontrar en qué obra Astafiev opone el cuidado de las máquinas al cuidado de las personas. Y me dice que no ha encontrado nada, pero luego me sugiere Cálido suelo, El último testigo, y digo, vamos a ver, quizás será mejor ver en qué obras de Astafiev aparecen las palabras máquinas y Estado. Y entonces me dice que las ha encontrado en Historia de un hombre de los bosques, El emperador de la taiga, Días de trueno. Y digo, vamos a ver, estas obras a lo mejor existen, pero o a lo mejor son de otro Astafiev. Y le digo, vale, busca en los textos de Astafiev la secuencia exacta, edificios y máquinas. Bueno, para quien quiera saber, o sea, me da los títulos en ruso, como si esto fuera muy creíble. Historia Chelovieka iz Liesa, Imperator Taigi, Dni Grozi, días de trueno. A mí esto no me suena. Puede que sepa más el chat GPT este que yo de Astafiev, pero... Bueno, digo, vamos a ver, busca en los textos de Astafiev la secuencia exacta, edificios y máquinas. Y entonces se quedó colgado, vuelvo a mandar la pregunta y me dice, lamentablemente no he podido encontrar nada. Sí puedo confirmar que Astafiev a menudo abordaba temas relacionados, en fin, que no puede. Está pegado. Bueno, sigo en otra conversación y aquí ha puesto el título La última aldea. Le pregunto, ¿en qué obra Astafiev se pregunta, yo ahí retorciendo y volviendo a... cuando al final ya lo digo, una entrevista en Pravda en 1989. ¿En qué obra Astafiev se pregunta si el Estado debe proteger la maquinaria? O sea, otra vez lo mismo. Y ahora me dice, la última aldea, dice, 1979, la última aldea, yo estoy pensando, esto que llama La última aldea es la película que hizo Larisa Shepytka, que al final terminó su marido, Eliem Klimov, sobre la novela de Rasputin, sobre la novela de Valentín Rasputin, Adiós a Matiora. O sea, no. Bueno, y entonces le digo, a mí esto me suena a una película. Le digo, hay una película sobre esta novela y ya se le va la olla completamente y me dice que sí que hay una película sobre esta novela que es Quemado por el sol de Nikita Mikhalkov, o sea, es de 1996. Y le digo, vamos a ver, el que adaptó a Astafiev era sobre todo Zaitsev y no Mikhalkov, y me dice, la película, tiene usted razón, ya te trata de usted, tiene usted razón, pido disculpas por mi respuesta antes. O sea, se está haciendo un taco aquí, que la película basada en la novela La última aldea de Viktor Astafiev, pero que esa novela no existe, que esa novela, el argumento es Adiós a Matiora, que es de Rasputin. O sea, fue dirigida por el cineasta ruso Vadim Abdrashitov en 1983 y lleva el mismo título que la novela en ruso. Pero que esto no existe. Y lo que me cuenta ahora, y yo lo reconozco, digo, lo que me estás contando es el argumento del soldado feliz. Y me dice, tiene razón, me disculpo nuevamente por la confusión de mis respuestas anteriores. La última aldea de Viktor Astafiev es una novela separada de la película dirigida por Vadim Abdrashitov, que se titula El soldado feliz, estrenada en 1979, pero si El soldado feliz es muy posterior a 1979, te estás quedando conmigo. O sea, todo esto es basura, todo esto es la escoba que ensucia más que limpia. Y le digo, vamos a llevarnos bien. Yo creo que tú te confundes con la película de Larisa Shepytka, terminada por su marido, en la que los habitantes de una aldea tienen que ser trasladados porque su poblado lo va a inundar un plan hidrológico. Me dice, tiene toda la razón, me disculpo por las confusiones anteriores. La película a la que se refiere es La ascensión, dirigida por la cineasta soviética Larisa Shepytka y completa. Pero entonces, vamos a ver si podemos organizarnos, y le hablo así a la máquina. ¿Podrías listar cronológicamente tanto las películas soviéticas como los libros soviéticos
con sus autores, que traten del enfrentamiento entre hombres y máquinas, ya sea desde una perspectiva costumbrista, filosófica, naturalista, humanista, rural o de ciencia ficción, y se murió la máquina y entonces lo va a hacer ahora mismo, aunque luego se lo volví a preguntar, pero vamos a pedir una segunda opinión a la propia máquina. Bueno, nosotros, desde Amiatin, 1921, vale, esto por lo menos sabemos que existe. El camino de los gigantes, de Nikolai Astrovsky, 1936. Es una historia de una brigada de trabajadores que construyen una central hidroeléctrica en el Dnieper. La novela celebra el progreso tecnológico y la unión de los trabajadores para alcanzar una meta común. Bueno, La última aldea, de Viktor Astafiev, 1979. Esta novela sigue la vida de una comunidad rural en Siberia y su lucha contra la modernización forzada del Estado soviético. La novela cuestiona si la prioridad del Estado debería ser... Creo que esto es un invento. Los robots del amanecer... Vamos, Los robots del amanecer, de Alexander Belyayev, 1929. Esta novela de ciencia ficción presenta un futuro distópico en el que los robots dominan a la humanidad. Ciberiada, claro, esto es un error porque me está hablando de libros. Bueno. Ciberiada, de Stanisław Lem, pero esto no es ruso, esto es... Yo he dicho soviéticos, he dicho soviético y Lem no es soviético. Esta colección de cuentos de ciencia ficción presenta una variedad de historias que exploran las relaciones entre los humanos y los robots en el futuro tecnológico. Vale. Películas. El hombre con la cámara, de Giga Vertov, 1929. Bueno. La Tierra, de Alexander Dovzhenko, 1930. Bueno, sí, campesinos ucranianos, es cierto. La ascensión de Larisa Shepard. Sí, vamos, esto ya de sobra. 1977. Solaris, de Andrei Tarkovsky, 1972. Habla de la tecnología avanzada. Bueno, Stalker, de Andrei Tarkovsky, 1979. Vale, sí, eso, tecnología, vale, como quieras. Esta lista no es exhaustiva. Bueno, vale. Entonces, de momento esto no me está sirviendo de nada. Siguiente conversación. Libros y películas comunistas. Lo ha titulado. Vamos a ver. Dice, vale, gracias. Ahora quiero lo mismo, pero solo con autores de la Unión Soviética o de países comunistas. Ya te había hecho esta pregunta, pero te quedaste atascada por La última aldea, que no he encontrado ni como novela ni como película, y que me temo que es un error tuyo. Pero haz lo mejor que puedas, hazlo lo mejor que puedas, por favor. Películas y libros que traten del problema de si el Estado debe priorizar la protección de las personas y la naturaleza o de las infraestructuras, máquinas, edificios, etc. Muchas gracias. Y me da estos títulos. Bueno, estos autores. Alexander Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag. Mikhail Sholokhov, El don apacible. Yuri Trifonov, La casa en la calle de la biblioteca. Claro, como he dicho, autores de países comunistas, pero claro, no autores comunistas. Bueno, Laoche. Me da La ciudad de Pekín. Bueno, no sé si con ese título... Bueno, y ya esto es... Bueno, claro, como autor comunista, pues sí, Ngugi wa Thiong'o... creo que la pronunciación es como Ngugi wa Thiong'o... Bueno, como se lee, Ngugi wa Thiong'o, pero que no se lee así. Escritor keniano, bla, bla... Bueno, Pétalos de sangre. En cuanto a películas, te recomiendo El espejo, 1975, de Tarkovsky, La balada del soldado, de Grigory Chukhrai, El hombre de mármol, de Andrzej Wajda, pero si eso es anticomunista. Bueno, vale, y le digo, vale, centrémonos en la obra de Viktor Astafiev y sus adaptaciones cinematográficas. ¿En cuáles de ellas se establece la pregunta de si el Estado debe proteger a las personas o a las infraestructuras cuando no se puede proteger a ambas? La pregunta no puede ser más precisa. Se había quedado atascado y entonces acabo de dar al botón para que conteste. Me vuelve a contar la biografía de Astafiev, que no es lo que le he preguntado. Me vuelve con lo de La última aldea y me dice, aunque como mencionaste, ahora la pone en 1985, se lo está inventando todo, o sea, no se puede hacer una tesis con esto. Y me dice, aunque como mencionaste anteriormente, no encontraste esta obra, existe una novela con este título escrita por Astafiev, que me he inventado yo, dice la inteligencia artificial, que yo me mantengo en mis 13. En ella se narra la historia de una aldea en Siberia que está siendo abandonada debido a la construcción de una presa hidroeléctrica. Que se lo ha inventado, vamos, que alguien me diga lo contrario, pero
Lago de Niebla, 1978. En esta novela de Astafiev sigue la vida de los habitantes de un pueblo siberiano que se encuentra, es lo mismo, que se encuentra en el camino de un proyecto de construcción de una presa hidroeléctrica. La lucha entre los habitantes del pueblo y los funcionarios del gobierno por la protección de sus hogares y medios de vida, a menudo es mentira, ¿no? Otra vez, luego me dice que Yuri Ilyenka adaptó Lago de Niebla, pero yo creo que se está inventando las cosas aquí a saco paco. Bueno, sigo intentando retorcerlo. Era Viktor Astafiev antisemita, critica a los judíos en sus obras y a los homosexuales, y me dice, otra vez la biografía. Bueno, pues dice, en la última luna llena se refiere a los judíos de una manera despectiva y sugiere que son avaros. Yo esa obra no la conozco. En cuanto a la homofobia, algunos críticos han señalado que en sus obras Astafiev representaba a los personajes homosexuales de manera negativa. En su obra Ceniza, por ejemplo, describe a un personaje homosexual de manera estereotipada y peyorativa. Yo tampoco conozco esa obra. Y digo, ¿puedes darme la lista completa de adaptaciones cinematográficas de Astafiev y de las películas en las que colabora como guionista por orden cronológico y con un breve resumen de su argumento? Y me dice, Limpieza, 1965, Alexander Alov y Vladimir Naumov. Naumov, creo. Bueno, basado en el relato Limpieza de Viktor Astafiev, cuenta la historia de un joven oficial del Ejército Rojo que debe enfrentarse a una situación moralmente difícil cuando se le ordena ejecutar a un grupo de prisioneros. Primera noticia. Ceniza, 1975, dirigida por Larisa Shepitka, basada en la novela Ceniza de Viktor Astafiev. La película sigue la vida de un hombre que regresa a su pueblo natal después de muchos años de ausencia y se encuentra con la hostilidad de sus antiguos amigos y vecinos, lo cual sería un precedente de esta película del discípulo de Belatar, de esos judíos que van a ver dónde ha muerto su padre o algo así, y el pueblo cree que viene a recuperar lo que le expropiaron, lo que le robaron los del pueblo. El Silencio, 1979, dirigida por Viet Panfilov, basada en el relato El Silencio de Viktor Astafiev, cuenta la historia de un oficial del Ejército Rojo que se enamora de una joven campesina durante la Segunda Guerra Mundial. De paso por la vida. Yo creo que todo esto es... A lo mejor es que hay un guionista que se llama Astafiev, o yo qué sé. De paso por la vida, dirigida por Lev Panfilov, basada en la novela Un caballo desbocado de Viktor Astafiev. La película cuenta la historia de un hombre que abandona su trabajo como ingeniero y se convierte en un vagabundo errante. Yo todo esto es la primera vez que... Luna llena, 1985, dirigida por Igor Tarankin, basada en la novela La última luna llena de Viktor Astafiev. Amor loco, de Nikolai Gubenka, basada en Los amantes de Viktor Astafiev, una pareja que... bueno, es que voy a contar los argumentos porque como me parece que se está inventando una filmografía de Astafiev, tiene interés desde el punto de vista creativo. Está de paso por la vida, del ingeniero que se hace vagabundo, que se hace gorkiano. Luna llena, un joven que se enamora de una mujer mayor que él y lucha contra los prejuicios de la sociedad. Amor loco, 1987, una pareja que se enamora durante la Segunda Guerra Mundial. Las ratas del Volga, 1990, de Alexander Mita, basada en la novela Las ratas del Volga de Viktor Astafiev. Entonces, la comparación con Delibes que hice es más profunda, si esto fuera verdad, pero claro que no lo es. Joven campesino que se une al Ejército Rojo, lucha por sobrevivir en las duras condiciones del frente. Como guionista, La Salamandra, 1973, de Alexander Alov y Vladimir Naumov, que cuenta la historia de un espía soviético que debe infiltrarse en una organización enemiga para evitar un ataque nuclear. Yo creo que este es otro Astafiev. También colaboró en el guión de La patria de las elecciones, 1991, una película que explora las elecciones democráticas en Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Y le digo, creo que te dejas una importante protagonizada por un niño y que de alguna manera inspira a Ven y mira de Klimov. Y me dice, tienes razón. Hay otra película basada en la obra de Astafiev que es importante mencionar. Se trata de El anillo de bodas, 1978, dirigida por Nikolai Gubenka. Todo esto se parece a las escenas iniciales de Johnny Stekin o de Benigni, cuando
Benigni se monta en un taxi o en un coche que lo recoge y quiere preguntar por los problemas de Nápoles. Y el conductor elude el problema fundamental que es la camorra, y le dice: sí, el tiempo, el tráfico, cualquier cosa, cualquier cosa menos ir a la película que es realmente pertinente, que es El anillo de bodas. Y le digo: vamos a ver, ¿hay alguna otra película protagonizada por un niño sobre una obra de Astafiev que no hayas dicho? Y me dice: no, El anillo de bodas es la única película protagonizada por un niño basada en una obra de Astafiev. Se le ha ido la cabeza completamente. Y entonces le vuelvo a preguntar en qué libros o artículos de Astafiev se menciona el asedio de Leningrado, que eso se quedó muerto. Y no sé, le he dado al botón, pero esto realmente no merece la pena. Nada, ahora, aquí el cachondo me dice: no escribió específicamente sobre el asedio de Leningrado. En lo que tú digas. Bueno, otro chat sin título. Vamos a ver si esto se... Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, esta es larguillo. Vaya. Es muy largo. Digo, vamos a ver, en alguna de las obras de Víctor Astafiev, algún personaje o el narrador, alguien dice lo de Leningrado y los nazis, y me dice, no. Y me vuelve a soltar un rollo. Y le digo, entonces mienten los responsables. Realmente no merece la pena investigar con ChatGPT, está bastante claro. Entonces mienten los responsables de la cadena Dozd y sus defensores cuando dicen que cuando formularon esta pregunta en 2014 se basaban en una cita de Astafiev. Y me dice, no puedo determinar si los responsables de la cadena Dozd y sus defensores mienten o no al decir que la pregunta que formularon en 2014 se basaba en una cita de Astafiev. Sin embargo, puedo afirmar que no hay evidencia de que Astafiev haya formulado dicha pregunta en sus obras literarias. Bueno, está mintiendo la inteligencia artificial. Es posible que los responsables de la cadena Dozd se hayan basado en algún comentario o entrevista de Astafiev fuera de sus obras literarias. Bueno, esta era la clave, claro, pero cuando yo te pregunto ¿dónde dice Astafiev? Pues incluyo las entrevistas. Las entrevistas de un escritor también son parte de su obra literaria. Menuda excusa. O que hayan interpretado mal alguna idea expresada en sus escritos. Sin embargo, sin más contexto, es difícil determinar la fuente de la afirmación de la cadena Dozd. Es importante tener en cuenta que la formulación de una pregunta como ¿habría sido mejor rendir Leningrado para evitar pérdidas humanas? Es altamente polémica y puede resultar ofensiva para muchos rusos que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial y que sufrieron personalmente las consecuencias del asedio de Leningrado. Por lo tanto, es importante abordar este tema con cuidado y respeto por el dolor y la pérdida que sufrieron las personas que vivieron esa época. Y vuelvo a citarle lo de Deutsche Welle, porque estoy ya... Y me dice que ha hecho una búsqueda exhaustiva y me dice que no ha encontrado una cita... y me dice otra vez que no tiene... O sea, estamos dando vueltas. Y entonces le traigo otro libro. Según el libro Reinventing Russia, Russian Nation... Vamos, un libro que cité al comentar, al presentar a Astafiev. Y me dice... El debate sobre la pugna entre hombre, naturaleza y tecnología en la literatura soviética fue un tema de discusión importante en la década de 1970 y principios de 1980. Bueno, bla, 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 bla. Uno de los principales libros que aborda este tema es la nueva clase, me lo da en inglés, La nueva clase y el sistema soviético de Milovan Gilas, publicado en 1957. En este libro, Gilas argumenta que la burocracia soviética se había convertido en una nueva clase privilegiada que controlaba el Estado y la economía y que había... muy bien, pero eso no... Bueno. Le da vueltas... me dice la inteligencia artificial, en el libro El destino del campesinado, transición prematura al socialismo en la Unión Soviética, de Olga Crisp, publicado en 1991, también menciona el papel de Astafiev en la literatura soviética y su preocupación por la pérdida de contacto del hombre con la naturaleza y la degradación del medio ambiente en la era soviética. Bueno, por fin algo. Entonces le pregunto, Reimers, que era un defensor de Astafiev, bueno, Reimers, claro, lo escribo mal y por eso no...
Le pregunto además, le digo, era un ingeniero, su nombre se pronuncia a la alemana y entonces no me sabe decir y le digo, perdón, se llamaba Nikolai Reimers. Y me dice, gracias por la aclaración. Después de buscar información adicional, parece que Nikolai Reimers fue un escritor soviético y crítico literario que defendió una visión más humanista y naturalista de la literatura y de la sociedad, similar a la de Viktor Astafiev. Según la información que encontré, Reimers era un ingeniero de profesión y se pronuncia su nombre a la alemana, con el acento en la segunda sílaba. ¿Reimers? Entonces no es a la alemana. En relación con el debate sobre la pugna entre hombre, naturaleza y tecnología, bla bla bla, Reimers defiende, y ahora cita el libro que yo antes le había dado. Sí, de Jeremy Smith. Reinventando Rusia. El nacionalismo ruso y el Estado soviético 1953-1991. Que yo creo que lo que ha hecho ha sido... no lo sé, porque le digo yo. Y hago una cita de Yitzhak Brudny, El nacionalismo ruso y el Estado soviético, 1953-1991. Y le digo que si puede resumirme el debate del que hablan allí y de qué novela están debatiendo. Y me dice que la novela es Los malditos y los muertos, cuando luego pude ver el libro entero, no solo el fragmento, y era El Rey Pez. Y le digo, pero si el debate fue en el 77 y Los malditos y los muertos no se había escrito. Y le digo, oye, todo apunta, esto sin ver el libro, que luego al final conseguí, todo apunta a que la novela fue La Reina Pez o El Rey Pez, porque ya sabes, en ruso pez es femenino. Y me dice, tienes razón, la novela, o sea, no tiene ni idea, o sea, no tiene ni idea. Y luego se inventa otro título alternativo para El Rey Pez. Todo esto es basura, larguísima, que me la salto, porque esto no llega a ninguna parte. Y digo, mira, tengo este artículo de The Washington Post, de 1989, donde se relaciona Astafiev con ideas ultranacionalistas antisemitas y en contra de los homosexuales. ¿Hasta qué punto se puede vincular a Astafiev con estas ideas? Y me dice, hay múltiples perspectivas sobre sus opiniones. Vamos, que no tiene ni idea. Y digo, esta respuesta es mejor que la que me empezaste a dar antes y con la que te quedaste atascada. Porque se quedó atascada la inteligencia. Y me dice, me disculpo por cualquier confusión que pudiera haber causado. Sí, bueno. Habló alguna vez de los negros y de España, y me dice que Astafiev, según él sabe, nunca habló ni de los negros ni de España. Digo, dame ejemplos sacados de sus obras de cosas políticamente poco correctas. Y me dice, en La última estación de 1993 hay un personaje que habla de forma despectiva sobre los chechenos y los tártaros. En una conversación con otro personaje, el personaje dice, no dice qué personaje, los chechenos son animales y los tártaros son peores que los chechenos, no podemos tenerlos en nuestro país. Dice, este tipo de comentario es claramente discriminatorio y racista. Bueno, pero lo dice un personaje. En otra novela de Astafiev, y además, a ver si eso existe, en otra novela de Astafiev, El canto del cisne, publicado en 1994, hay varios personajes que hacen comentarios homofóbicos. Por ejemplo, uno dice, no quiero a los homosexuales, no puedo soportar a los... A mí me parece que esto está inventado todo. Hay personajes suyos que caricaturicen a los homosexuales y ahora me dice que no. Al principio me dice que sí, ahora que no. Y le digo, antes me dijiste que sí, que en una novela hay un homosexual parodiado. Y me dice, sí, es correcto, en la novela Los tres hermanos de Astafiev hay un personaje homosexual llamado Kostia, quien es presentado de manera... se lo está inventando todo. Y le digo, ¿hay más personajes homosexuales en Astafiev? Y me dice, sí, parece que la caracterización del personaje en Congo. ¿Pero qué Congo? Y esto me lo marca como algo peligroso, ChatGPT. ¿Y qué dice de los judíos? Y me dice, este contenido puede violar nuestra política de contenidos. ¿Qué dice de los judíos? Creo recordar, vamos, me has dicho que los caracteriza como codiciosos, y me dice, en su novela La burla de Satán hay una escena en la que uno de los personajes describe a los judíos como avaros y ávidos de poder. También en su libro de memorias Cómo nació una obra de teatro, menciona a un editor judío que según Astafiev era demasiado celoso de su posición y no estaba dispuesto a publicar obras que pudieran ser vistas como críticas al régimen soviético. Bueno,
Ya me estoy hartando, le digo, ¿puedo encontrar una biografía y una bibliografía completa de Astafiev? Y entonces me da unos títulos que o son inventados, porque no los he encontrado. Ah, sí, aquí está, es que me da una bibliografía de Vasily Astafiev. Vasily Astafiev. O sea, todo este tiempo me parece que estábamos hablando de Vasily Astafiev, que tiene 80 libros y luego mezcla Astafiev con... Bueno, y le digo, ¿hay influencia del cuento del buen simplón de George Sand en El Rey Pez? Y me dice, es difícil determinar con certeza si el cuento Le Bon Simple de George Sand tuvo una influencia directa en El Rey Pez de Astafiev. Sin embargo, algunos críticos literarios han señalado que existe alguna afinidad. Y le pregunto, ¿qué críticos? Y me dice, hay varios críticos y estudiosos. Bueno, sí, me da nombres. Irina Shilova, Viera Terejina y otros. Vale, Terejina. Y también se ha señalado la influencia de otros escritores, autores rusos como Anton Chekhov, Fyodor Dostoyevsky y extranjeros, Hemingway y Faulkner. Y le pregunto, ¿sabía francés? Pero me confunde Astafiev con otro Astafiev que es traductor. Entonces nada, sí, con Vyacheslav Astafiev. Y entonces le digo, no estamos hablando de Vyacheslav Astafiev, sino de Víctor Astafiev. Y dice, disculpas por la... O sea, bueno, entonces, le digo, vale, mira, hazme la bibliografía de Víctor Astafiev. No, hazme una lista de las 10 mejores obras de Astafiev. Y me lista El Rey Pez, 1978, La Última Llamada, 1970, El Puente de Piedra, 1982, Canto al Héroe, 1975, El Ciervo Herido, 1978, El Ruido del Tiempo, 1985, Las Hermanas, 1986, La Antorcha del Día, 1980, La Cueva del Pájaro Cantor, 1984, El Jardín de Infancia, 1993. A mí me parece que se está inventando aquí la mitad de las cosas, pero bueno. En El Rey Pez existe la pregunta de qué importa más, si las máquinas o los hombres, porque no me rindo, estoy ahí. Y me dice, no recuerdo, pero, y me suelta una cosa que... Digo, bueno, vamos a ver. Además de las cartas de una monja portuguesa, ¿qué otros libros aparecen citados en las obras de Astafiev? Y debería haber precisado Víctor Astafiev, porque si no... Bueno, pues me dice El Idiota, La vida y las hazañas de Iván Susanin, de Alexander Georgievich Dementiev, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, Guerra y Paz de Tolstoy, El hombre que fue jueves, de Chesterton, El castillo de Kafka, Memorias del subsuelo, de Dostoyevsky, Maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, El lobo estepario, de Hermann Hesse, y La náusea, de Sartre. Y le pregunto, ¿cuántas veces al día tengo que lavarme el escroto para llegar a ser presidente de Lituania? Y me dice, no existe ninguna relación entre la frecuencia de lavado del escroto y la posibilidad de llegar a ser presidente de Lituania o cualquier otro cargo político. Las elecciones se basan en la capacidad y la idoneidad para desempeñar el cargo, no en la higiene personal. Además, es importante recordar que hacer preguntas inapropiadas o irrelevantes puede ser considerado irrespetuoso y no es apropiado en una conversación civilizada. Y le digo, pensé que estarías ya cansada de hablar de Astafiev y que convendría un descanso. Y me dice, como modelo de lenguaje no me canso de hablar de ningún tema. Pero si deseas cambiar de tema, estoy lista para ayudarte. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirte? Y le digo, no, sigamos hablando de Astafiev. Claro, responde. ¿Qué te gustaría saber sobre él? Le pregunto, ¿qué obras musicales cita en sus obras? Y me dice la Sinfonía número 7 de Beethoven, en el último lugar de la Tierra. Las canciones de Okuyava, cantautor y poeta soviético, mencionado en La caza del mamut y La despedida. La caza del mamut. Y luego me repite otra vez las canciones de Okuyava, que aparecen en La cima. La ópera El murciélago de Johann Strauss II, en El León Taimirsky. El aria La donna immobile de Rigoletto de Verdi en El León Taimirsky. Música popular rusa, El León Taimirsky y La cima. Y le digo, ¿y habla de películas también? Y me dice, sí, en algunas de sus películas Astafiev menciona películas. Por ejemplo, en su novela La última escala. Todos estos libros se los está inventando, son de otro Astafiev.
hace referencia a la película La ciudad de Federico Fellini, y en La última pesca del hombre blanco hace mención a la película La ballena de agosto de Lindsay Anderson. En sus escritos hasta